Lo sucedido en Santa Cruz tiene que llamarnos poderosamente la atención. Empezaron una por una, tras de la una a la otra, desmayada. Dice que le apretaban el cuello, ¿no? Una sangró, pero era de la nariz porque esa es enferma que siempre nada se desmaya. Solo lloraban, ¿no? La policía indaga sobre un confuso hecho en un complejo educativo en el municipio de Paurito, donde 20 adolescentes estudiantes convulsionaron. Una incluso derramando sangre por la nariz. Supuestamente en este lugar las adolescentes jugaban el demoníaco juego de la Ouija. Los alumnos la detenían, la traían ahí y la sentaban. ¿Cuántas? ¿Unas 20? Unas 20. ¿Se asustaron todos? Todos estaban locos. ¿Y qué dijeron que era por el dibujo? No decían nada. Nadie sabía qué era, por qué era primero y de ahí. Todo habría ocurrido en las cercanías del colegio. Sin embargo, algo pasó en la parte superior de la unidad educativa. De pronto todos los jóvenes adolescentes se contorsionaban en el piso. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Está la licenciada María Luisa Zambrana, directora del Centro Espírita de la zona de Obrajes, acá en la ciudad de La Paz. Señora María Luisa, un gusto tenerla con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy complacida de estar en este momento y especialmente para el tema que traes. Doctor Josué Armin Bellot es psiquiatra. Doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, dispuestos a poder despejar todas las dudas desde ambos puntos de vista. Una tabla, números, letras, Ouija. ¿Cómo explicamos este efecto que se ha venido mostrando y que es repetitivo cuando se habla precisamente de esta práctica? Descríbanos usted desde su profesión. Claro que sí. Bueno, la verdad absoluta nadie la va a poder tener, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta situación es solamente dar teorías con respecto a lo que haya podido pasar en ese colegio. Porque tendríamos que nosotros entrevistarnos con cada uno de los jóvenes, saber qué es lo que ha sucedido cuando ellos estaban realizando este juego e incluso ver las características de la personalidad, el grado de sugestionabilidad de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque esto se da en el contexto de que podría ser una gran sugestionabilidad de estos jóvenes. Probablemente alguno de aquellos que estaba jugando a la Ouija en ese momento, especulemos, podría tener algún problema de epilepsia. Por el estrés, por la tensión de que en ese momento él haya estado jugando algo prohibido, digamos de alguna manera, o algo peligroso, genera un tipo de crisis convulsiva. Y algún otro compañero que de pronto más sugestionable que los demás, hace la asociación entre esta crisis convulsiva que haya podido tener con lo maligno del juego. Entonces ya son dos que empiezan a convulsionar, ¿no? Es decir, este muchacho sugestionable empieza a imitar las convulsiones. Entonces, como ya son dos, vendrá un tercero, vendrá un cuarto y al final todos convulsionan por este grado de sugestionabilidad. Ahora, esto es más común de lo que parece, no es algo aislado. Claro que esto ha salido a la luz y la prensa le da mucha cobertura por el hecho de que son jóvenes, son adolescentes y tiene que estar relacionado con un juego conocido como la Ouija. Pero esto lo vamos a ver todos los días. Por ejemplo, si uno va a los últimos canales de la grilla en UHF, donde hay estas carpas, estas sectas de adoración, carpas de sanación, etcétera, vamos a ver a un montón de pastores, por decirlo de alguna manera. Yo soy católico, respeto mucho la religión católica, entonces no me parece que estas personas sean pastores, pero de pronto hacen todo un show en la tarima, traen a un paciente, perdón, a un feligrés, le ponen la mano en la cabeza, un soplo y se desmaya y empieza a convulsionar, ¿no? Entonces la sugestionabilidad que tienen estas personas. Y todo el mundo después en el auditorio, bueno, llorando, dándose golpes de pecho, levantando las manos, una especie de histeria colectiva que vendría a suceder, ¿no? Entonces esa podría ser una de las explicaciones que podríamos dar desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, incluso entre lo conductual. Ok. Licenciada María Luisa Zambrana, usted es espírita, es médium. ¿Cómo explicamos esta práctica de la Ouija? ¿Qué sucede según el entendimiento suyo? Mira,
Nosotros respetamos todo criterio de todos los profesionales y también las religiones. Nosotros los espíritas no tenemos una religión marcada. Sin embargo, vale decir que Dios en su infinita bondad ha creado al ser humano con un cuerpo material y un espíritu dentro. Ese es el ser semejante a Él, ese espíritu. Ese es el que se parece a su creador. En el entendido de que somos cuerpo y espíritu, este cuerpo material pertenece, es el instrumento, es la cáscara, es el envoltorio que permite al espíritu desplazarse y vivir y realizar actividades en estos tiempos, llamémoslo encarnado. Si somos de dos naturalezas, es con seguridad que tenemos un mundo paralelo, el material para el que estamos encarnados y el espiritual. Porque tenemos que pensar, la doctrina espírita es una ciencia, es una filosofía y es y no es religión. Siendo una ciencia, nos permite, nos da normas, principios, nos investiga el origen de los espíritus, la naturaleza del mismo y el destino del mismo. Entonces, vamos a entender de que tenemos un Padre Creador y tenemos de dónde hemos venido, en la parte de filosofía, de dónde hemos venido, a qué hemos venido, qué hacemos aquí, por qué la diferencia entre los seres humanos, la doctrina espírita, todo eso nos responde en base a estudios, a experiencias que no han aparecido. Ahora, licenciado, somos carne y somos espíritu. A ver, ¿qué es lo que se dice de la Ouija? Que se llaman a los espíritus. Exactamente. ¿Cuánto es evidente? A ver. Quiero llegar a eso. Hay un mundo donde habitan los espíritus antes de que vengamos a nacer y cuando morimos vuelven a ese mundo de los espíritus, que es el mundo paterno. Esos espíritus que un día estuvieron encarnados, al desencarnar o morir, vuelven a ese espíritu. ¿De qué manera? Aquí en la vida habemos personas buenas y malas. Lo mismo, al desencarnar van a ese mundo buenos y malos. Hay espíritus, en vez de llamarlos malos, yo los llamo burlones, que vienen a influenciar. Definitivamente los espíritus influencian en nosotros. ¿Qué han hecho ellos con la Ouija? Obviamente, al margen de los valores personales, humanos, todo lo que tú quieras, ya las personas están alejándose de Dios, no creen en Él. Todo lo que ven material, palpable, objetivo, es válido. Lo espiritual para ¿quiénes? Para las personas frustradas, depresivas, para aquellas que lo han perdido todo, eso se amarran a la religión, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, cada uno con su concepto. En este caso, estos muchachos, y no solo en este, que este es el más fuerte de los últimos tiempos, han invocado a espíritus. ¿Quiénes asisten a a este pedido de la invocación? Espíritus burlones. Porque esos muchachos, ¿qué están queriendo? Están queriendo saber algo que no es, de su naturaleza. Están queriendo sobrepasar qué les va a pasar, qué quieren más allá y qué pueden pedir a los espíritus. Es cierto, podemos pedir muchas cosas a los espíritus, de acuerdo a nuestra vibración. Si yo vibro positivamente, estoy en constante oración, en plena armonía, equilibrio emocional, he de estar acompañada con los espíritus de luz, de amor, quienes van a guiar mi vida, van a orientar a que yo haga cosas positivas. En cambio, si yo estoy vibrando con malas intenciones, con malos deseos, tengo una vibración negativa, y en eso, al invocar a los espíritus, estoy llamándolos a los burlones, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, he abierto mi casa y les he dicho, pasen, compartamos. Quiero esto, quiero aquello. Entonces los otros, como eran muchachitos pequeños sin conocimiento de esto, han sido presa fácil de los espíritus burlones. Los espíritus burlones ya nos amenazaron hace tiempo atrás que vendrán a la tierra y obviamente tomarán aquellos que ni siquiera, pues te voy a decir, saben decir Jesús. Se olvidaron de ese acercamiento, de esa lucecita que hay que tomar del universo, que es energía, que es prana, que quieran llamar lo que sea, para estar en equilibrio emocional. Doctor Bellot, ¿por qué el tema de las convulsiones? ¿Por qué el tema de los desmayos?
Bueno, tendríamos primero que identificar si realmente han sido convulsiones. Las crisis convulsivas tienen características bastante peculiares, por decirlo de alguna manera, que van a obedecer a una irritación en la corteza cerebral. Pero entonces no cualquier ataque o temblor de las extremidades, de la cabeza, etcétera, puede considerarse una crisis convulsiva. Entonces habría que haber estado en ese momento y ver si realmente fue una crisis convulsiva, si ha habido relajación de esfínteres, si es que se ha mordido la lengua, si ha habido dilatación pupilar, etcétera. No estamos seguros de que haya sido una crisis convulsiva. Habría que haber estado en ese momento para ver si fue una crisis convulsiva. Segundo, existen dentro de la especialidad lo que se llaman los síntomas pseudoneurológicos, síntomas físicos que asemejan un cuadro neurológico que tienen que ver con crisis emocionales que están englobadas dentro de lo que son los trastornos somatomorfos. Dentro de los trastornos somatomorfos están los síntomas pseudoneurológicos y están también los cuadros disociativos. ¿Qué son los cuadros disociativos? Donde de pronto un paciente se desdobla la personalidad o tiene una amnesia psicógena, tiene un desmayo y puede escuchar, sentir y ver todo lo que está a su alrededor, pero físicamente no responde. Entonces son cuadros que se han descrito y que están enmarcados dentro de lo que son los cuadros somatomorfos y generalmente se presentan ante un estímulo afectivo, un estímulo emocional bastante fuerte. Licenciada, estos espíritus burlones, ¿cómo interactúan con la gente que está aquí en el mundo? ¿Los agarran, entran dentro de ellos? Inicialmente responden a los pedidos de los muchachos que hacen, pero ¿a cambio de qué? Justo de estos efectos. Ellos, vamos a hablar de energía, porque sus espíritus son energía, ¿no es cierto? Envuelven su cuerpo. Toman ese cuerpo. Esos espíritus burlones no quieren pues que esa persona esté paz, tranquilidad, armonía. Los espíritus burlones vienen a destruir al ser humano. Muchas veces utilizan a estas personas como médiums para hacer atrocidades. Cuando un joven, por ejemplo, está en una fiesta, bebe un poquito y se pierde. Hay espíritus burlones en todos los lugares, afines a lo que estás haciendo. Toman el cuerpo del muchacho que está bebiendo, quién sabe ni mucho, se pierde de control y actúa como ese espíritu quiere que actúe ese cuerpo. Ese espíritu quiere ir a violar, a tomar una relación sexual con alguien, utiliza ese cuerpo y hace efecto. Generalmente se dice que el demonio toma posesión de uno. Mira, nosotros no entendemos por demonio, entendemos por espíritus malos, perversos, malévolos, si tú quieres. ¿Eso existe entonces? Existen. Nosotros los hemos recibido, nos han venido a manifestar, hemos conversado con muchos de ellos. Ya te decía, nos han amenazado que vendrán a hacer muchas cosas acá. Nosotros estamos trabajando para que eso no suceda, ¿no? Entonces, de hecho, queremos toda la ayuda para todos. Queremos que el mundo esté lleno de paz, de armonía. Pero nosotros vamos a ser los que vamos a abrir la puerta. Si yo soy egoísta, perversa, ambiciosa, qué sé yo, estoy abriendo la puerta para que vengan mis iguales a estar junto conmigo. Y entonces ellos me impulsarán, me intuirán, me empujarán, me obsesarán a que yo haga lo que ellos quieren. ¿Podemos al final ponerle un concepto a esta práctica de la Ouija? Al final, ¿cómo? En realidad como una mala conducta simplemente. Obviamente que nosotros no podemos negar la existencia de un sentido espiritual en todo lo que es la medicina también, por el hecho de que nuestro misma prefijo, psiqui, viene de espíritu, ¿no? Etimológicamente significa espíritu, ¿no? El estudio del espíritu. Ni los espiritistas han podido comprobar la existencia de espíritus o de Dios, y tampoco los científicos han podido comprobar la inexistencia de los espíritus o la inexistencia de Dios. Ya lo decía, creo, el científico más conocido de la historia, Albert Einstein. Albert Einstein decía, Dios no juega a los dados, Dios juega a hacer ciencia. Entonces nosotros podemos explicar científicamente todo lo que sucede, pero y de pronto sí hay un sentido espiritual que se está manifestando mediante lo científico. Entonces es una simbiosis entre lo espiritual y lo material. Coincido con la licenciada.
Pero de pronto esto que ha sucedido en Santa Cruz sí tiene más un tinte que simplemente es específicamente la Ouija. Claro, ¿por qué? Porque la Ouija viene a ser digamos, el ritual satánico, por decirlo de alguna manera, más conocido junto con el ritual del Baldor, que se juega en los colegios, ¿no? El juego de Baldor y el juego de la Ouija, porque no necesariamente uno tiene que tener la tabla de Ouija, ¿no? Sino manufacturan una hoja de cartulina de un buen tamaño, se pone todo el alfabeto, los números, y uno realiza ahí aquello, ¿no? Licenciada María Luisa Zambrana, ¿cómo conceptualizamos la Ouija? Mira, para nosotros los espíritas realmente es algo que no debemos permitir. Los papás, los maestros, en alguna oportunidad hemos ido a dar charlas a colegio al respecto, porque han sucedido cosas similares, que no quieren dar a luz, no quieren aceptar lo que nosotros decimos. Los espíritus existen y tienen su efecto, influyen sobre las personas de todas las maneras, en todos los ámbitos. No quieren aceptar, y es una realidad, no lo digo yo, lo dicen desde el año 1857, lo dicen los espíritus superiores. Ellos nos mandan la información, lo han recibido en esos tiempos y sigo recibiendo la misma información hasta ahora. Entonces, ¿qué hacer? Controlar lo que hacen nuestros hijos. Hoy por hoy, los papás han abandonado a los hijos, han dejado a un lado los valores. Todo es secreto, la privacidad hay que respetar del niño, pero ahora no, ya no hay privacidad del niño. El niño está avanzando hacia caminos equivocados. Definitivamente, la Ouija no ha llevado en ningún caso a una comunicación con los espíritus para bien. Siempre ha sido dañina, siempre ha traído situaciones como estas de muerte. Hace muchos años aparecieron varias niñas muertas en lo que era Avenida del Poeta, también porque practicaron la Ouija. Y tantas otras situaciones. Nosotros hemos ido divulgando en todas las entrevistas que hemos tenido, no a la Ouija. Nosotros realizamos sesiones espíritas, ¿pero qué? Invocando a Dios, a todo ese ser supremo, a toda esa jerarquía espiritual, para la protección, para que sucedan las cosas como ellos mandan, como ellos quieren. Licenciada, a ver, un pequeño detalle que se me viene a la cabeza. Estos chicos, según la información, hicieron la Ouija porque tenían exámenes. Sí. Y querían averiguar, qué sé yo, el tema de las preguntas o cómo les irían los exámenes. Usted que tiene un contacto con los espíritus responden a estas inquietudes. Los espíritus responden. Los buenos espíritus, no te digo, tenemos que estar en la vibra, en la energía, en la alta vibración espiritual, conectándonos con Dios para recibir lo que quisiéramos para bien, porque donde yo practico, donde yo dirijo, todo es para bien. Han ido sacerdotes, han ido médicos, expresidentes, todo el mundo, y se han quedado obviamente con ese conocimiento. Pero en este caso de la Ouija, el Baldor, la Santa Catalina y qué sé yo, no es nada para bien. ¿Responden? Siempre responden. ¿A cosas materiales? Obviamente burlándose. Los confunden a estos muchachos que están queriendo saber si la enamorada los ama, si van a pasar de curso, cosas muy triviales, ¿no es cierto? Entonces ellos aceptan, es un juego, y los enredan, los envuelven hasta terminar en eso. Esas contorsiones que ellos son, es porque ese espíritu está poseído. En el centro que yo dirijo he tenido muchos casos de esquizofrenia con esas convulsiones, donde han sido revisados por psiquiatras, no tenían nada físicamente. Psicólogos, ¿para qué? Soy psicóloga también, ¿no es cierto? Entonces no había nada fisiológicamente alterado. Venían a la casa, trabajábamos, ¿no es cierto? Conversando con ese espíritu que está empujando al espíritu de ese cuerpo. Es una lucha entre dos espíritus, entre el bien y el mal, y por otras situaciones incluso de deudas karmáticas de anteriores reencarnaciones. Entonces hay esa influencia, pero para que llegue a esto es que han abandonado la espiritualidad, se han lanzado a la piscina sin saber nadar. Gracias, licenciada María Luisa Zambrana. Doctor, ¿usted quisiera agregar a lo último algo en estos 30 segundos? Sí, en realidad estos juegos no deberían permitirse por el hecho de que solamente responden a una curiosidad morbosa
¿no? Porque lo que buscan es a ver si encuentran contacto con algo maligno, con algo prohibido, porque en realidad, ¿no? El juego del baldor, el juego de la ouija es algo prohibido. Entonces, en el sentido de guiar de una forma adecuada a los adolescentes, se debe poner límites. Entonces, los adolescentes, por la misma naturaleza o el mismo periodo crítico que pasan, van a buscar hacer lo prohibido. Y entonces con las consiguientes consecuencias como lo que ha sucedido, véase desde el punto de vista científico, desde el punto de vista espiritual, pero es una conducta morbosa la cual no se debe permitir ni en los colegios ni en la casa, etcétera. Muy pocas veces he escuchado hablar de la ouija así como hoy acá. Quiero darle el agradecimiento a la licenciada María Luisa Zambrana, directora del Centro Espírita de la Zona de Obrajes en La Paz, y al doctor José Armin Bellot, psiquiatra.